Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Euterpe que intitulamos La vuelta al ritmo por todo el mundo. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿dónde nos llevará hoy Euterpe, nuestra musa? Mira, últimamente no está queriendo salir mucho de Europa, así que me dijo de ir a una pequeña islita llamada Irlanda. Ah, me gusta Irlanda, sí. Igual después esta historia nos va a hacer cruzar el charco un par de veces porque se mezcla con otro continente, pero básicamente vamos a hablar en realidad de un tema hoy, no de un compositor. ¿Por qué? Porque este tema, más allá de que trascendió toda la línea temporal, no tenemos claro bien quién lo compuso, por lo cual está firmado por un tipo que ha firmado todo, que se llama Anónimo. Ah, sí, el compositor más prolífico de la historia de la humanidad. Tal cual. Sí. Así que este tema del que vamos a hablar hoy es un tema que es conocido con dos nombres. Uno es Londonderry Air y el otro es O Danny Boy. Ajá. Que básicamente Claro, es el mismo tema. es el mismo tema. Claro, Londonderry es una localidad, una ciudad de Irlanda. Exactamente, que es de donde dicen porque ahora vamos a empezar con algo que es dicen. Todavía no hay nada comprobado al respecto, más que historias de boca en boca. Parece que en esa zona vivía una señora que todos los días escuchaba a un violinista ciego que tocaba en la calle, un músico callejero. A Jimmy McCurry. Y Sí. el tipo tocaba todos los días un set de músicas irlandesas, y tocaba este tema en particular que la señora lo fue memorizando. Esta señora, ¿vos te acordás cómo se llamaba? Sí, Jane Ross. Bien, y esta señora Jane Ross lo que hace es transcribir esta melodía y la pasa para que, bueno, le hagan un registro. Tal cual, se la da a George Petrie, que era de la Sociedad de Preservación y Publicación de Melodías de Irlanda. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Exactamente. Y ahí George Petrie la publica en las antiguas músicas de Irlanda como de autor anónimo. Y ahí, digamos, podríamos decir, ya imagínense que para arrancar la historia ya pasó por tres personas. Tendríamos que ver de dónde le escuchó el violinista ciego, o sea, tendríamos que ver muchísimas cosas. El tema, la particularidad es que en ese momento se estaba dando la fiebre del oro en la costa oeste de Estados Unidos, en todo lo que es California, digamos, ¿no? Hoy California. Y donde muchos irlandeses iban en busca de fortuna, se iban a buscar oro. Y parece que ahí era una melodía hiper conocida donde todos la silbaban, la tarareaban, pero no tenía una letra definida. Y ahí aparece un personaje que era un abogado inglés que estaba obviamente metido en todo el tema del oro, que su hobby era hacer letras de canciones, escribía canciones y qué sé yo. Y tenía una letra ahí tirada de una canción que no le había funcionado demasiado, que era O Danny Boy, ¿no? Que, digamos, ese era como el estribillo de la letra. Y ahí se le ocurre al tipo combinarla con esta melodía que escuchaba y se la manda a la hermana a Inglaterra para que la hermana le dé como un cierre, una vuelta. Y ahí es donde se registra por primera vez fonográficamente este tema. Ah, mira vos. Y por eso toma el nombre de Danny Boy, o el primer nombre que toma cuando lo graban con esta letra es O Danny Boy. Sí, por ejemplo, hay una versión muy famosa del rey del rock, ¿no? De nuestro amigo Elvis. Elvis Presley, claro. Es un tema que dentro del repertorio inglés, dentro del repertorio anglo, es súper conocido. Lo han hecho, no sé si en todos los ritmos, pero más o menos. Sí.
hay gente que se llama Dani, no Daniel o Daniel, no, Dani. Con doble N. Tema. Sí, por el doble N y, tema. sí. Ajá. Sí, fueron temas emblemáticos que han superado. Y algo que me comentabas hace un ratito, en realidad, este tema, ya vimos que hasta grabarlo hay toneladas de gente, personas implicadas. Ha pasado esta cosa de boca en boca, pero los investigadores empiezan a ver de que tal vez esta melodía, sea irlandesa o no, viene de otro lado. ¿De dónde venía? Bueno, los que sospechan los investigadores es que esta señora, Jane Ross, la escuchó deformada o se le deformó en la memoria, ¿no? Que es lo que pasa con la tradición oral. Va mutando de persona a persona, es como jugar al teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, empiezan estos eruditos a ver de dónde podría llegar a salir, porque dicen, es muy probable que esta señora la haya escuchado como una canción en 4 tiempos, pero en realidad sea en 3 tiempos, porque ven que hay giros melódicos y rítmicos. Por ejemplo, Hugh Shields en 1974 descubre que hay una canción de fines del siglo XVIII, o sea, transcripta a fines del siglo XVIII, que se llama El sueño del joven, que podría ser la original, ¿sí? Esta canción, a su vez, dicen que es la famosa La última rosa de verano de un músico tradicional irlandés que se llamó O'Hamsey. Por lo cual vemos que hay mucha investigación, hay muchos supuestos, es muy interesante. Vamos a escucharlo el tema. Todos lo conocen, la verdad que es muy lindo y realmente vemos que Anónimo no es una persona, sino que son muchísimas. Es toda una tradición. Es toda una tradición oral y vamos a escuchar la versión de Euterpe de O Danny Boy, o como lo quieran llamar, Londonderrier.
Bien, vemos que tiene un color muy particular este tema. Es algo que ronda un montón de cosas. Es irlandés, podríamos decir que hasta tiene un color de renacentista. Tiene un color muy, muy particular que lo hace muy interesante. Y aparte tiene una melancolía muy, muy linda, ¿no? Sí, sí, muy típica de Irlanda. De Irlanda, tal cual. Y esto que hablabas hace un ratito me hizo acordar, ¿no?, de la tradición oral, como dato de color. En realidad pasó en el Renacimiento, antes del Renacimiento, mucho antes. La tradición oral hacía que las melodías se deformen tanto que en realidad en cada abadía, todos los salmos, en la época de apogeo y de fuerza del cristianismo, en cada abadía se cantaban los mismos salmos, pero las melodías eran totalmente distintas y se iban deformando de generación en generación. Y ahí es que aparece la necesidad de empezar a estandarizar y escribir partituras, ¿no? Y ahí vemos la aparición de un personaje que tal vez nombraremos o entraremos en profundidad más adelante, que es Guido d'Arezzo, que fue el hombre que se le da como... se le da el nombre del creador de la partitura. Bien, más allá de que claro, no es la el misma inventor de las notas, claro, el nombre de las notas. Sí. No es la partitura o tal vez la forma exacta de como la conocemos ahora, pero fue el que dio el puntapié inicial. Y vemos cómo, digamos, la tradición oral, por lo menos en la música irlandesa, es súper importante. Tal cual. Bien, creo que en todas las tradiciones folclóricas, en realidad es algo que tendríamos que ver, pero hay folclores que son más nuevos o más modernos. Por ejemplo, el folclore argentino no data de tan antiguamente. Si había folclore en la Argentina a principios de 1500, 1600, es muy poco el registro que se tiene. Te diría que casi ninguno. Se ha borrado todo eso. Sí, sí, es lo mismo. Con total eficacia. Sí, lo mismo que la música azteca maya. No claro, tenemos registros reales de todo eso, así que no sabemos ni cómo sonaba ni cómo era. Pero en el caso de, Irlanda tiene una tradición, porque por la antigüedad de Europa, ¿no? Así que esto ha sido la historia de O Danny Boy en este nuevo capítulo. Y si les gustó, compártanlo. Y contanos, Majo, ¿dónde pueden seguirnos? En Instagram, ensamble.euterpe. Ahí tienen en nuestra bio toda la info para seguirnos, para recomendarnos, para activar las notificaciones y estar al día de todas las novedades que se vayan produciendo. Bien, buenísimo. Entonces, les mandamos un gran abrazo y los esperamos en el próximo capítulo de este podcast de Euterpe que hemos llamado La Vuelta al Ritmo por todo el mundo.